En este tutorial mostraré cómo trabajar con los indicadores del tablero del ITAB. Veamos las zonas. Primero tenemos el título del gráfico, la fecha de la última lectura de datos, los controles que nos permitirán trabajar con el gráfico, la área donde se dibuja el gráfico y el pie donde se muestra, si lo posee, la meta. Veamos los controles. El primer control es alertas de indicador. Esto consiste en rangos numéricos que se les asigna un color y este color es utilizado para representar los elementos del gráfico. Por ejemplo, tenemos este que tiene 3 rangos y la gráfica se dibuja con el color del rango al que pertenece. Habrá otros indicadores que no tienen rangos de alerta registrados y no aparecerá el botón correspondiente. El siguiente botón es para las opciones del gráfico. Este nos permitirá hacer ordenamiento del gráfico por el eje Y o por el eje X. El gráfico se actualizará de acuerdo a las opciones que seleccionemos. Además, la otra opción nos permitirá cambiar el valor máximo que se utiliza para dibujar el eje Y. Podemos utilizar el máximo valor del indicador o el máximo valor de alertas o establecer uno propio. Escribimos el valor que deseamos que se utilice y el gráfico se actualizará para mostrar el cambio. Veamos que el eje Y, el máximo valor es 200, que fue el valor que especificamos. Volvamos a máximo valor de alertas y la alerta es 100, por lo tanto se utiliza ese como máximo valor del eje. La otra opción disponible es cambiar el tipo de gráfico. Tenemos varios tipos de gráfico de los cuales podemos elegir. Por ejemplo, gráfico de pastel. Veamos también en este. Pongámosle también el gráfico de pastel y podemos seleccionar además otro tipo. Probemos el tipo de línea. Hay otros tipos, que es el odómetro y termómetro. Estos son más convenientes cuando existe un solo valor, por ejemplo este gráfico. Veamos que el termómetro y el odómetro utilizan siempre los colores establecidos en los rangos de alerta para poder dibujarse. El siguiente botón nos permitirá realizar un zoom del gráfico actual. Con la tecla Escape podemos volver al modo normal. Podemos utilizar los controles tal como ya hemos visto anteriormente, funcionarán de igual forma. El siguiente botón corresponde a opciones generales. En este podemos encontrar varias opciones como por ejemplo ver ficha técnica, la cual nos mostrará la ficha que describe el indicador que estamos observando. Por ejemplo, cuál es la forma de interpretarlo, cuáles son sus variables, la fórmula que se utiliza para su cálculo, entre otros datos. Podemos también, con las siguientes dos opciones, cambiar a vista de gráfico o vista de tabla. Podemos elegir que la tabla se muestre en lugar del gráfico o en una ventana emergente. Además disponemos de la opción para descargar el gráfico. Podemos quitar el gráfico para que ya no se muestre más en la sala y también podemos marcarlo como indicador favorito. Con esto, en el listado de indicadores en el primer grupo aparecerán los favoritos.
El siguiente botón nos permite establecer opciones de dimensión, es decir, el campo que se está utilizando para graficar. Podemos cambiar el que mejor nos parezca. Podemos, por ejemplo, por región. Graficamos por departamento. Podemos además filtrar los elementos. O podemos filtrar por posición, si queremos, por ejemplo, de la posición 1 a la posición 4. Y el último botón disponible nos servirá para recargar el gráfico. Cada elemento del gráfico es interactivo. Si yo le doy clic, se me agregará un filtro y me mostrará la siguiente dimensión. Por ejemplo, si le doy clic al trimestre 1, se me mostrará los datos pertenecientes a ese trimestre. Cada filtro agregado se mostrará en la parte superior, arriba de los botones de control, y puedo regresar a uno específico dándole clic. O si quiero restablecer todos, utilizo el botón recargar. Hasta el momento hemos visto las opciones disponibles para la manipulación de gráficos. Podemos cambiar el orden,